Anoche dijo que me voy, que todo ha sido una ilusión, que sigue estando sola y es normal, porque mi sangre fluye igual, porque no puedo yo cambiar. Y se logró. Llegamos al estudio a grabar el primer disco de Luna de Ozono, que eran como 4 o 5 canciones, si no me recuerdo, un pequeño EP, que era para lo que él nos alcanzaba, y además también Mirel tenía un contacto de un patrocinador, una persona que tenía dinero, ¿no? Que tenía bastante dinero, que ya había patrocinado algunos eventos de ella anteriormente, entonces le platicó justamente de que tenía una banda ahora, y pues él puso una parte del dinero también para poder pagar el estudio porque no nos alcanzaba, y gracias también por ese contacto de Mirel pues llegamos al estudio. Yo nunca había grabado en un estudio. Obviamente empecé tocando con eso a muy temprana edad. El ver un estudio ya para grabar fue desafiante. No sabía yo cómo poder tocar o cómo grabar. Me tocaron todos los nervios al momento, pero fue una experiencia también que me enseñó muchísimo obviamente a tener los nervios más calmados. Yo ya había estado en estudios de grabación profesionales, pero nunca con canciones de Let's Proyecta, quizás con La Raza, quizás con Gato Madre, igual con algunos otros, con Tabú y con otros artistas donde yo era artista invitado. Pero ahora llegó la hora de estar en un estudio profesional grabando las canciones de Let's Proyecta que habían sido compuestas desde muchos años antes. Entonces fue bastante emocionante, la verdad, y otro también divertidísimo con muchas anécdotas. Es que ahí en los Changan, sobre todo el bajo está un poquito desfasado, ¿no? Entonces, ¿escuchas bien el click? ¿Tiene falso el audífono? Vamos a cambiarlos. El bajo me desfasa. A ver, primero el bajo. Pero fue bonito, fue algo padrísimo. Y como siempre pasaba en todos los estudios de grabación en los que he estado, te corren del estudio de grabación porque es demasiada gente y nosotros, a mí casi no me gusta el desmadre, como saben, entonces estábamos haciendo un escándalo, bromas, chelas adentro de la cabina. Digo, no era la primera vez que me pasaba y pues terminaron, cuando estaba grabando Leo, pues nos terminaron corriendo. Entonces había como una salita y pues ya nos pusieron afuera hasta que terminara Leo de grabar, porque si requerían a alguien, lo llamaban, pero nada de estar todos allá dentro del estudio. Solo adentro. Dile que es mi, sol, la. ¿Por qué estamos afuera, Luis? Porque nos corrieron. Nos corrieron por escandalosos. Igual se pasa, ¿no? Sí. Sí, mejor no. Estamos afuera porque no se puede comer y yo no puedo comer cacahuates. Exactamente. Todos me acompañaron. Chiquitos. ¿Qué, ya lo sacaron o qué? Sí, güey. En ese tiempo, en esa época de grabando el disco, fue el cumpleaños de esta persona, de este señor Midas, que nos ayudó para patrocinar el disco. Él tenía muchos proyectos con nosotros, la verdad es que tenía muchos proyectos con nosotros porque nos iba a llevar de gira, nos iba a llevar a Puerto Rico, nos iba a llevar un rato a la playa, a tocar en varios de sus restaurantes porque tenía restaurantes, tenía contactos con la televisión,
tenía muchos contactos y ya era su cumpleaños. En uno de esos días que estuvimos grabando, fue su cumpleaños y pues para quedar bien, obviamente pues le cantamos las mañanitas versión Luna de Ozono. Bueno. Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, feliz cumpleaños. Tenemos un obsequio para ti. ¿Estás ocupado? A ver, ahí te va. Escucha, venga. Esto es de parte de Luna de Ozono. Venga. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, Alfonso, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. En ese momento, cuando estábamos grabando el disco, ya estábamos en la parte de las voces. Y el productor nos dice, oye, pues Mireille se había ido de viaje. No sé a dónde, no sé cuánto tiempo tardaría. Y dijo que la esperáramos para que pudiera grabar en el disco. Y la verdad es que nosotros, pensándolo así internamente, decidimos continuar y que no grabara Mireille las voces. La razón, realmente no lo sé, porque si bien Mireille no era una gran cantante, tampoco lo hacía mal y a lo mejor dentro de un estudio era más fácil dirigirla, pero decidimos avanzar y decidimos que Mireille no grabara la voz. Mireille regresó de viaje y dijo, ¿cuándo grabo la voz? Y le dijimos, ¿qué crees? Ya se grabó y aquí está el disco. Hubo un espacio en un estudio donde se grabaron cosas a las cuales yo ya no participé. Sin querer hoy me he enterado de que he sido engañado, que no existe tal olvido, que tus ojos... Sin querer hoy me he enterado de que he sido engañado, que no existe tal olvido. Son las 8:30 de la mañana, tenían que estar a las 8:30 ya por Rodolfo y Fabián, pero pues es que mi hermano me va a acompañar y pues es bien tarde y no ha llegado, no ha salido. Vamos a ver qué tal es este viaje. Es el primer viaje de Luna de Ozono, seguimos en el primer viaje. Pachuca Rock, que acabó siendo el Ixmiquilpan Rock. Ixmiquilpan. Híjole. La que más llego a recordar es la de Ixmiquilpan Rock porque fue la más interesante de todas. Otra fue en un festival de rock que fue en Ixmiquilpan. Del maravilloso Pachuca Fest, que no fue en Pachuca, que fue en Ixmiquilpan, que después nos enteramos que Ixmiquilpan ocupaba un lugar en el mapa. Y llegó el bendito Pachuca Rock. ¡Wow! Sí, el Pachuca Rock. Y nos fuimos a Pachuca, la vez de Ixmiquilpan, que nos perdimos, que andábamos ahí perdidos en la carretera, en los coches. Porque no fue precisamente en Pachuca, fue un intento de unos compas que nos invitaron a tocar en ese escenario, pero creo que no salió todo como se esperaba. Era no sé si querían hacer una especie de Avándaro o una especie de Woodstock, no sé. Pues tuvimos que irnos de viaje a otro estado, un pueblo donde llegamos a este lugar que nos los vendieron como un concierto tipo Avándaro.
ya sabes, típico festival de rock aquí en el campo, un pequeño Avándaro. Fue un escenario bastante curioso. Porque era un escenario en medio de la nada, en medio de cerros, o sea, donde la única vía para llegar era una carretera de voy y vengo, como luego dicen. No venía en el mapa, no decía que era Ixmiquilpan, decía que era Pachuca. Fuimos en el coche por horas y horas y horas y horas pensando que ya habíamos llegado y no llegábamos hasta que llegamos y nos dimos cuenta que era lejísimos. No puede ser, o sea, lo trato de recordar como el niño de 15, 16 o 14 años que se fue a meter a un coche con 6, 7 músicos, o no sé, entre músicos, novias, amigos, borrachos, staff. Y de la hora que nosotros teníamos programado supuestamente para subir al escenario, que era aproximadamente como a las 7, 8 de la noche, acabamos tocando como a la 1 de la mañana, y solamente pues los únicos compas que nos escucharon eran los cuates del sonido, unos compas que estaban, 2, 3 compas que estaban vendiendo playeras ahí, y como 3 compas que estaban súper pasadísimos de todo lo que se hayan metido ahí. Fue donde, pues bueno, nos habían pintado que era como si fuera un Woodstock, pero como un Avándaro, pero la verdad es que no fue así, ¿no? Fue un lugar donde prácticamente fueron muy poquita gente. De hecho, tardamos en empezar el show porque nos habían dicho que empezábamos a tocar a las 8 de la noche y terminamos tocando a las 3 de la mañana aprox, donde solamente estaban 2 borrachitos escuchándonos, 3 personas más y párale. Que ya no sabíamos si íbamos a tocar o no, porque estábamos programados para ser como de los cerradores del evento del sábado, que terminaba como a las 8 de la noche, 9 de la noche a lo mucho. Es normal que ese tipo de conciertos en ese tiempo, que no son profesionales, pues obviamente se va alargando, pero se alargó de tal manera que ya era la madrugada, eran las 2 de la mañana. Pero estuvo increíble, estuvo muy cansado y algo que fue un poco desalentador fue que pues nos tocó cerrar el asunto y fue como mermando la audiencia, pero bueno, era nuestro primer masivo. La idea de este evento era que la gente llevara sus casas de campaña y durmiera y acampara ahí como si fuera Woodstock, ¿no? Como si fueran este tipo de masivos de los 70s. Y pues ya la gente ya estaba dentro, o sea, antes de nosotros creo que tocó una banda, pero la banda tocaba realmente espantoso, o sea, espantoso de verdad, y lo siento mucho, pero feo, con mucho ruido. Eso lo que hizo también fue que la gente, ya eran las 12 de la noche, 1 de la mañana, eso fue que la gente pues empezaba a desaparecer, que los locales obviamente se fueron a sus casas, los que estaban ahí pues se fueron a sus casas de campaña y buenas noches, porque la casa de campaña no estaba justamente ahí donde estaba el escenario, estaba mucho más lejos. Entonces, cuando llegamos a subir nosotros, no había nadie para quien tocar más que los organizadores del evento y los que se quedaban ahí, echando chelas, tal cual. Y pues sí, era un terreno baldío, completo, enorme, con el escenario. Había pues un ingeniero ahí de base, y más que ingeniero pues era pues un perillista, ¿no? Los que les llaman coloquialmente, porque pues saben moverle las perillas para que suenen más o menos bien, pero no saben bien lo que están haciendo. Y además el tipo se puso pero súper pedo, a un nivel en el que yo cuando llegué le dije, oye, ¿sabes qué? Pues soy el ingeniero, dame chance de poder hacer la mezcla. Después de haber hecho la prueba de sonido, ya tenía todos los presets guardados, y cuando hago las modificaciones de los faders, este güey en el mero concierto empieza a moverle a todo, ¿no? Le sube y le baja los faders, le bajó a los faders, principalmente a la voz. De repente apagó la voz de trancazo y lo tuve que dar un codazo y quitarlo para que se hiciera a un lado, y pues subir el fader y regresar la voz, porque no sé qué onda con este güey.
Y bueno, la desvelada, o sea, el previo para llegar a esa tocada, creo que no dormimos desde el jueves y la tocada era hasta el sábado. O sea, yo creo que entre el jueves y el domingo habremos dormido como 8 horas, pero entre todos esos días. O sea, como 1 o 2 horas entre un día y otro, así de plano. O sea, pero la verdad es que lo que es un hecho es que a pesar de todo, fue toda una experiencia y la pasamos muy chingón. Así que bueno, fue bastante interesante, fue una aventura muy grande, valió bastante la pena, sí, el lugar tuvo gente, tal vez no la cantidad de gente que nos prometieron. Pero fíjate que lo importante o lo padre de este evento fue que cuando empezamos a tocar, porque el género también era un género muy, muy audible. Pero sí, después cuando empezamos a tocar, como que ya la mitad del concierto, la gente empezó a salir de sus casas de campaña o empezamos a ver que la gente se empezaba a acercar. Si bien no eran 200, 500, 400 personas, la verdad es que ya no eran 5 pelados, sino ya eran como unos 30, 20, pero por lo menos ya se veía un poquito más de gente, ¿no? Y se escuchaban un poquito más los aplausos. La gente empezó a venir y se empezó a llenar el escenario. Ya no eran los 3 loquitos que estaban bailando enfrente, sino ya empezaron a llegar 20, 30 personas, de repente ya se hicieron 40. Y estuvo bueno, pero la experiencia fue muy chistosa en cómo llegamos. Pero pues nosotros nos subir al escenario y subimos a darlo todo. Así fuera nada más esos 5 compas que nos estaban escuchando ahí en el campo, en medio de la nada, en medio de los cerros. Pero bueno, ahí estuvimos. Pero fue toda una experiencia el poder llegar a ese lugar, porque con lo que nos tardamos en llegar a ese lugar de Ixmiquilpan, Hidalgo, hubiéramos llegado a Guadalajara. Nos tardamos como 7 horas en llegar. Pero divertidísimo, ¿no? Y pues movieron todo el orden, total que Luna de Ozono acabó tocando casi hasta el final, lo cual estuvo bastante bien porque así dio la oportunidad de que llegara mucha gente y los escuchaban, ¿no? Lo disfrutamos muchísimo y fue una gran experiencia. Había una experiencia en el hotel, me acuerdo, que a nosotros no nos dieron hotel, vaya hotel que nos dieron, por llamarlo de alguna forma, hotel, porque no queríamos acampar como era la idea, ¿no? Entonces nosotros queríamos hotel con bañito, normal. Bueno, parece que el hotel era como si fuera una vecindad. No habíamos dormido absolutamente nada, estábamos muertos, cansados. Y me acuerdo que a mí me tocó, con mi novia nos tocó un cuarto al lado de un patio. Pero no sabíamos que en ese patio estoy hablando que llegamos de la tocada como a las 4:30, 5 de la mañana después de alzar todo y del traslado y de lo que sea, llegamos como a las 5 de la mañana. Pero lo que no sabíamos es que el domingo en ese patio se hacían misas. Entonces a las 7 de la pinches mañana, ¿por qué no? Empiezan a cantar el aleluya y empiezan a cantar y empieza a haber una misa y todos cantando el Ave María y el Señor, Señor, tu Salvador y bla, bla, bla. Pero al ladito, o sea, sentía que realmente los tenía así en mi cuarto a las 50 personas que estaban en la misa. No, qué cosa, no, ese regreso, el regreso también fue muy pesado, todos cansados, divertidísimos, pero muy cansados. Nos regresamos en 2 o 3 coches porque iba también todo el staff acompañándonos y eso es lo que hacía que se alivianara todo esto, porque de verdad, y repito, sin ellos, de verdad, Luna de Ozono no hubiera sido lo mismo. No hubiera sido lo mismo sin toda esa gente que estaba atrás de nosotros. Pensaba que no te ves. No, ya valió, ya. El chiste se acabó. El chiste así es que ese joven te centro líquido. El chiste es que 1000 varos. Si así como va, joven, me asaltaron, le vendo mi chamarra. Se adivina. No, gracias. A ver, Juan, a ver quién te da más. ¿Dónde estamos? En México Nuevo. En el culo del mundo. Estamos de gira en México Nuevo. Camino a Ixmiquilpan. Estamos esperando a Lanis. Estamos esperando a Ishat, a Lanis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba?
Hasta con cámara y todo vamos a recibir a Lanis. Unas palabras, llegas y le dices unas palabras. Sí, yo lo que... Hoy no vine ahí. Alanis, ¿dónde estás, Alanis? ¿Cuánto cuestan esas cosas? Viene ahí. No sé, no sé, ¿esto ya? ¿Qué? Ah. ¿Te puedo robar un traguito? Sí. Mises. Alejandro, ya no puedo grabarte así. ¿Por qué? Porque está súper cerca. Estás en el lado de una montaña y te dejaste caer así. Toda la bajada. Bueno, yo me voy a Mira, Harry Potter es Coco. Empiezo a ver nieve. Si no ves lo que dijeron. Pero me preguntas si falta mucho para llegar a presidente a los pueblos europeos. Es una primaria. Paparazzis. Es una primaria. Ay. ¿Quién iba a pensar que el Pachuca Rock continuó hasta los últimos 2 años que estaba revisando? Pues hay bandas como Café Tacuba, hay bandas como Maldita Vecindad, incluso en los últimos, no recuerdo si el antepasado o algo, llegó a tocar Stone Temple Pilots y se sigue llamando el Pachuca Rock. Me acuerdo que nos llamaron en ese 2006, al otro año nos hablaron para ver si queríamos volver a tocar, y con la experiencia que tuvimos dijimos, no, carnal, tu Pachuca Rock es el Ixmiquilpan Rock, y la verdad no nos gustó, y entonces no vamos nosotros. Nunca más nos volvieron a llamar. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seguido siendo esos pelados que estuvieron desde el principio? Hubiéramos alternado con esas bandas, pero no nos preocupó porque después tocamos más adelante con algunas de ellas, otras mucho más. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. Tuvimos la oportunidad de tocar en muchos lugares, tocadas muy buenas, tocadas también algo bizarras también, pero bueno, yo creo que uno de los escenarios, de los mejores escenarios que tuvimos oportunidad de pisar, y que yo en lo personal también he tenido oportunidad de pisar en mi trayectoria como músico, fue el tocar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Obviamente la del Autódromo, esa es la más importante, y fue, yo creo que en la más grande que he tocado. Foro Sol también fue un lugar interesante para hacer la mezcla. Tenían equipos pues bastante grandes ya, era un concierto mucho más preparado. Recuerdo el del Foro Sol, que estuvo increíble porque además era como nos vamos a presentar en el Foro Sol, y generó mucha expectativa y estuvo increíble. En un escenario lógicamente pues ya super pro, con un super equipo, un super sonido, y en un evento en donde pues se presentaron otras bandas como en aquel entonces, como que estaba sonando mucho, Allison, y por supuesto pues Molotov, dejando un audio de muy buena calidad, y pues siempre teniendo ahí también a gente cercana que nos seguía para todos lados, ¿no? Siempre había gente, familiares y amigos que les gustaba la música y estaban fielmente ahí con nosotros. Y la verdad es que es algo que siempre se ha apreciado. Las poderosas. Se me había ganado tres, ¿verdad, güey?
Recuerdo mucho Foro Sol, fue algo muy grande, fue mucho más para un niño de... Tal vez en ese momento yo ya tendría 16, 17 años, tal vez, no recuerdo, no creo que fuera más. O 18 años, no lo sé, pero era el Foro Sol. Estábamos hablando de lo más grande que podía existir, un escenario tremendo. Y recuerdo mucho que a mí me tocó llevar las playeras que iban a regalar. Me acuerdo que a mí no me dejaron subir al escenario como tal, pero yo estaba abajo con las playeras cargando y eso lo recuerdo como wow, estamos aquí, porque aparte claramente yo ya me sentía parte de la banda, o sea, yo era como el quinto virus, según yo, en mi cabeza, por supuesto, que andaba ahí, no hacía nada, pero qué padre echábamos nada. Era el Gran Premio Telmex que se hacía aquí en la Ciudad de México. No me acuerdo cómo es que llegamos ahí, pero llegamos. Y había como 3 distintos escenarios en todo el autódromo. Uno que estaba como al inicio de la entrada, como para dar la bienvenida. Otro que era como el Fan Fest o algo así, una cosa, otro escenario por otro lado, que eran escenarios pequeños. Ya estaba el escenario principal, que estaba enorme, o sea, era enorme el escenario, la verdad, era como una T, con una pasarela enfrente. Y era de los escenarios más grandes en los que habíamos tocado, si no es que el más grande. Era enorme, me veo las fotos y nos vemos pequeños, tal cual, o sea, todos separados. Estábamos muy acostumbrados nosotros a tocar en escenarios pues pequeños, digamos, ¿no? Donde si necesitas algún tipo de comunicación con algún músico, con el baterista atrás o lo que sea, pues te acercabas y lo platicabas. Pero aquí, para poder decirle algo al baterista o decirle algo al guitarrista, tenías que caminar como 10 metros para alcanzarle y decirle algo, ¿no? Entonces, la verdad es que estábamos súper ensayados ya. Entonces no hubo necesidad de tener ningún tipo de comunicación, porque era 3-4 y ya sabemos el papel que teníamos que hacer todos, ¿no? Estuvo muy bueno, mucha gente. Imagínense, estoy hablando del Gran Premio Telmex en el escenario principal. Enorme. Nosotros tocamos justamente después de la clasificación de la carrera. Y alternamos en varios escenarios, pues estaban muchos artistas de todo tipo, ¿no? Me recuerdo que estaba Motel, estaba Allison, La Furcade, estaba Plastilina Mosh, estaba Molotov, estaba Flor Amargo, estaba Porter, la cantidad de bandas de Chetes también, la cantidad de bandas en ese momento eran impresionantes. Pero lo chistoso, o lo curioso, o lo padre, lo chingón, es que el Luna de Ozono lo pusieron en el escenario principal al terminar la clasificación de la carrera. Hubo otra de las bandas que les estoy mencionando, no estuvieron en el escenario principal, estuvieron en escenarios alternos que eran mucho más pequeños. Pero a Luna de Ozono nos pusieron en el escenario principal y fue una cosa mágica, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pisar un escenario donde tocaban bandas ya de ese nivel, pues es bastante importante, ¿no? Estaba ahí, había demasiada gente, nunca me esperé tocar en un evento tan importante. Había bandas bastante chonchas, como Molotov. También se escuchaban bandas más pequeñas, pero bueno, en ese momento pues eran muy sonadas. También me acuerdo mucho de Allison, Natalia Lafourcade. Fue un evento bastante bueno, y tocar ya en un escenario profesional fue algo increíble. La experiencia que tuve ahí fue bastante buena. Leo, salude a la banda. ¡Ah! ¡Me paro de mano! Y de esa tocada y de esa ocasión en particular, pues justamente ahora sí que una de las anécdotas que
que tengo y que recuerdo, que seguramente o yo espero recuerden todos los demás, es que pues el dichoso camerino donde estábamos, según preparándonos para justamente previo a subir al escenario, pues era una especie de camper. Y al parecer creo que ese camper iba a estar compartido por el resto de las bandas, ¿no? Pero el detalle también era que ese camper pues también lo compartíamos pues con las edecanes de Tecate. Y pues las chavas pues tenían que cambiarse ahí, y pues ellas no tenían mayor problema en hacerlo ahí enfrente de nosotros. Entonces pues esa fue una experiencia bastante interesante. Nos dieron por un camerino en donde hubo experiencias muy chistosas también. Una de las que recuerdo también ahí, pues no fuertes, pero sí fue que el camerino fue compartido y las edecanes que estaban cerca estaban haciendo show. O sea, están cambiando al ladito de nosotros, y como banda pues fue raro, pero bueno, muy a la rockstar. Se iban a compartir los campers de acuerdo con la banda con la que tocaba en ese escenario, ¿no? Y me acuerdo que ahí también era el vestidor de las edecanes de Tecate. Y bueno, pues ellas, o sea, ¿cómo decir que no tenían reparo ellas sin problema de estar al lado de 5 güeyes más los 3 de staff o los que podíamos estar? Bueno, y más Mirel también, obviamente. Pero que estábamos ahí chaleando y todo y pasándola bien, y ellas ahí en nuestro camerino, bueno, en el camerino, cambiándose sin ningún problema, así sin miedo ni nada. Entonces así quitándose completamente la ropa, pues obviamente pues fue padre, ¿no? Y me acuerdo mucho ese rockstarismo que tuvimos ahí, porque tal cual como decía mi abuela, no te metas en la música porque ahí solo hay sexo, drogas y rock and roll. Así fue, así fue la verdad. Increíble. Toda esta parte de convivencia con toda la gente, ¿no? Porque pues, no nada más te encierras y te desapareces, sino que sales y convives con todos, porque pues, son amigos, son familiares y son gente que empiezas a conocer y que empiezan a ser tus amigos también. Algo muy padre. Pero la verdad es que yo creo que Foro Sol, para mí Foro Sol sí fue el punto donde dije, ya este pedo ya explotó. O sea, de aquí nos vamos a Europa o no sé qué. Tal vez no sucedió, pero en ese momento lo pensé. Con un equipo increíble. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Creo que fuimos como unas 20 personas, una cosa así, que hasta me acuerdo que un chavo dijo, todos ellos son los de staff, no pueden estar todos acá arriba, ¿eh? Le digo, no te preocupes, son nosotros, nos están ayudando con otras cosas de relaciones públicas o con playeras, o dando demos o cosas de relaciones públicas o algo así, ¿no? Realmente solamente aquí está el ingeniero y estas son las 2 o 3 personas que van a estar arriba en el escenario como staff, para cualquier cosa que pase. Pero pues todos, fue súper divertidísimo. Y vaya escenario lo que es tocar ahí en el Foro Sol. Es impresionante. I'm just a jealous guy. I was trying to catch your eyes. I felt that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. No. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Look out, I'm just a jealous guy.
Poco tiempo después, como ya habíamos comentado que Mirel ya traía como algunas rencillas, como ya tenía como algún tipo de corajito por no haber grabado el disco con Luna de Ozono. La verdad es que ya su performance, ya su actitud no era la misma, ya había cosas que no nos gustaban mucho de ella, ya no se aprendía las canciones, ya no le echaba ganas. Entiendo que fue como una decepción el que no haya grabado el disco, y entre todos pues decidimos decirle, no sé, no recuerdo bien si ella decidió salirse o nosotros decidimos prescindir de ella. Y la verdad es que pues fuimos muy honestos, porque si hubiéramos sido otro tipo de personas nos hubiéramos quedado por la persona que ella conocía, que nos iba a llevar a tantos lugares, ¿no? Que nos iba a llevar a tocar y a viajar y al extranjero y todo eso. La verdad es que fuimos muy honestos, porque si de otra forma hubiéramos ido, nos hubiéramos quedado por conveniencia por los conocidos que tenía Mirel para poder lanzar a Luna de Ozono más allá. No me acuerdo ahora, a la distancia, por qué me salí de la banda, pero sí recuerdo que empezamos a tener roces por allí un poco en esta como crecimiento, expansión y dirección hacia dónde iba el grupo, porque empezó a tomarse cada vez más en serio el proyecto de la banda y llegó un momento en que ya no era cómodo, ya no nos sentíamos a gusto. Creo que no tuvimos la madurez suficiente de hablar ciertas cosas y de repente yo, entre que empecé a faltar a los ensayos y entre que me empezaron a dejar de invitar, dejé de ir a los ensayos y dejé de enterarme de los proyectos que siguieron, porque después se grabó, hubo unas grabaciones, hubo un espacio en un estudio donde se grabaron cosas a las cuales yo ya no participé. Y decidimos que más bien a lo mejor si había coros los iba a cantar Alanis, los iba a cantar Ro o alguien más como invitado, tal cual. Y ahí acabó nuestra relación con él. Poco tiempo después de esto, había ya muchos problemas también dentro de la banda y llegó otro quitarrisas, que fue cuando Annie decide dejar la banda. Pues bueno, tuvimos muchas tocadas, muchas experiencias muy padres. Sin embargo, bueno, surgieron de repente también pues algunas cosillas del por qué en un momento dado tomé la decisión yo de salir de Luna de Ozono. Es que, y debo confesar que bueno, en aquel momento por supuesto que sí lo pensé, y aunque me dolió mucho, pero fue una suma de circunstancias ahí principalmente, ¿no? Que yo en lo personal, y bueno, quienes me conocen saben que soy extremadamente puntual. Soy un obsesivo de la puntualidad. Incluso hasta para las fiestas, si a mí me dicen a una hora, a esa hora yo llego y ahí estoy. Uno de los puntos que tuvo Luna de Ozono
lamentablemente es que la puntualidad no era su fuerte de la banda. Y muchas o generalmente la verdad es que los ensayos quedábamos 1 hora y yo llegaba a la hora, mientras los demás a veces llegaban hasta 1 hora, 2 horas o 3 horas después. Entonces, híjole, a la larga esa situación, híjole, no fue algo complicado para mí. Era muy grave, la impuntualidad de Rodolfo, la verdad. A veces me acuerdo que llegó un momento donde llegó al ensayo sin su guitarra, ¿no? O sea, así como de, ¿cómo es posible que se te haya olvidado la guitarra si quieres ensayar? Cosas de ese tipo, ¿no? Leo, querido Leo, a pesar de que ensayábamos en su casa y nos quedábamos de ver a las 5 o 6 de la tarde, sea la hora que sea, Leo no estaba. Y llegaba Leo mucho más tarde y nosotros nos quedábamos esperándolo afuera, ¿no? Hubo situaciones que sí, la verdad es que la puntualidad fue lo que hizo que Ani decidiera salirse de la banda y con mucha razón, era muy difícil. Esa actitud de Luna de Ozono fue muy difícil, la verdad. La puntualidad, me incluyo, no era muy buena. A veces yo llegaba al estudio para grabar o a los ensayos 1 hora después, o con unas cervezas encima, y pues la experiencia cambiaba, ya no era lo mismo. Son las 10 de la mañana, nos acabamos de ver a las 9:30 aquí en Plaza Tenorios y obviamente es la hora que nadie llega, no llega ni el staff ni nadie. Porque me levanté bien tarde, cabrón. ¿A qué hora te levantaste, huevón? A las 9, güey. Algo que tengas que decir, güey. Este güey se levantó tarde. Otra vez, ¿por qué te levantaste tarde, güey? Llegaron tarde, güey. No se encuentra León. No sé quién era. Sí, se fue con Miguel entonces. Sí. ¿Y a dónde no sabe dónde está? Como si ahí él está. Bueno, ahorita le echamos le echamos un mensaje. Sí, señora, no se preocupe, ahorita los esperamos aquí. No, aquí los esperamos. Muchas gracias, señora. Oye, no será que se van a echar un taco. Yo creo que se fueron a echar un taco de carnitas en eso. Sí, ya saben. Que grabar. No, sí. A ver, ¿a qué hora quedaron que iban a llegar? Toda la culpa la tiene Ro. Ro es el culpable de todas nuestras tardanzas. ¿Sí? ¿Cómo estás, chiquitas? ¿Cómo estás? Bien, además ya. Muerto, güey. Ya dieron la taquiza. ¿Cómo está todo? Son las 8:30 de la mañana, tenían que estar a las 8:30 ya por Rodolfo y Fabián, pero pues es que mi hermano me va a acompañar y pues es bien tarde y no ha llegado, no ha salido. Y de repente llegaban ya unos momentos en que pues quedábamos en unos ensayos, a la hora de la hora pues resulta que pues ya se cancelaban porque alguien de repente pues ya no iba a poder y cosas así, ¿no? Y pues bueno, llegó el momento en que pues bueno, tomé la decisión de salir de la banda. A veces me despierto y tú, a veces nunca duermes, a veces sueño en que tú te vas y nunca vuelves, a veces pienso que jamás te irás, a veces no te quiero junto a mí. A veces sé que tú no estás ya. A veces me pregunto en dónde estás. ¿Dónde estás? A veces yo no quiero ser
veces creo que voy a huir, ya. A veces creo que no voy a existir. No voy a existir.